Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. El día de hoy vamos a definir la suma de números ordinales. Para ello necesitamos una nueva versión del teorema de recursión transfinita. Vamos a hacer su demostración. Después vamos a definir la suma de números ordinales vía dicho teorema de recursión. Y por último, vamos a ver algunas propiedades de la suma de números ordinales. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar recordando la primera versión del teorema de recursión transfinita. ¿Qué dice la primera versión? Teorema de recursión transfinita. Primera versión. ¿Qué dice dicho teorema? Pues necesitamos una función g definida en todo el universo. O sea, g una función definida en todo el universo. Lo que afirma la primera versión del teorema de recursión transfinita es que existe una única función f, tal que el dominio de dicha función es igual a la clase de todos los números ordinales. Y 2. Para cada número ordinal alfa, f de alfa es igual a g evaluada en la función f restringida a alfa. Eso es lo que dice la primera versión del teorema de recursión transfinita. Este teorema ya lo probamos, ¿ok? Pero lo vamos a ocupar para probar una nueva versión del teorema de recursión transfinita. Vamos a enunciarlo. Vamos a llamarle primer versión paramétrica del teorema de recursión transfinita. Primer versión paramétrica del teorema de recursión transfinita. ¿Por qué paramétrica? Lo que pasa es que vamos a introducir una variable adicional, la cual se va a mover en una clase arbitraria. Dependiendo de la función que quieras construir, va a estar definida en cierta clase. ¿Ok? Y en esencia dice lo mismo, pero vamos a tener una variable adicional. Vamos a enunciar, vamos a ver qué dice el teorema. ¿Ok? Consideremos una clase K. Sea K una clase y V todo el universo. Vamos a considerar una función g, sea g, definida en K cruz V. ¿Qué dice esta versión del teorema de recursión transfinita? Bueno, lo que dice el teorema es que existe una única función f tal que 1. El dominio de f, a diferencia de la primera versión del teorema de recursión transfinita, aquí el dominio no va a ser la clase de números ordinales. Aquí el dominio de esta función va a ser la clase K cruz la clase de todos los números ordinales. Estamos añadiendo una variable adicional. Y 2. Para todo z que pertenece en K y para todo alfa número ordinal, f de z, alfa es igual a g. La vamos a evaluar en la primera entrada en z y la segunda entrada va a estar evaluada en fz restringida en alfa.
a lo mejor aquí es necesario comentar quién es este objeto. Fz restringida en alfa. ¿Quién es? Donde Fz restringida en alfa es una función que va de alfa a un cierto, bueno, a todo el universo, ¿ok? Tal que, ¿qué es lo que va a cumplir? Pues tomas un elemento en alfa. ¿Cuál es su regla de correspondencia? Toma un elemento en alfa y le vamos a asignar el valor f de z, beta. Entonces, fz restringida en alfa es esta función. Es la función que tiene por regla esto. ¿Ok? Como ya comenté, es paramétrica porque estamos añadiendo una variable adicional. Además de la variable que se mueve en la clase de los números ordinales, tenemos otra variable que se mueve en una clase K, donde K es una clase arbitraria. Ajá. Puede ser en particular la clase de todos los números ordinales, o puede ser cualquier otra clase. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la demostración. Para ello vamos a ocupar la primera versión del teorema de recursión transfinita. Y la idea es aplicar la primera versión del teorema de recursión transfinita tantas veces como elementos en la clase K. Y a partir de ellos construirnos una función en dos variables f con estas características. Vamos a hacer la demostración. Va la demostración. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para cada z en K, definimos esta función a la cual le vamos a llamar gz, que va a estar definida en todo el universo. Por supuesto que va a ir a todo el universo también. ¿Y cuál va a ser su regla de correspondencia? Pues que a cada objeto x lo vamos a mandar a gz, x. Aquí el subíndice z está fijo. Definimos esta función. ¿Y qué tenemos? Pues que entonces gz es una función definida en todo el universo. Y esto es para cada z en la clase K. Entonces, podemos aplicar la primera versión del teorema de recursión transfinita. Por la primera versión del teorema de recursión transfinita, sabemos que existe una única función fz. Vamos a llamarle de esta forma porque esto depende del elemento z que nos tomamos en la clase K. Existe un único fz, función, tal que 1. El dominio de fz es igual a la clase de todos los números ordinales. Y 2. Para cada número ordinal alfa, fz en alfa es igual a gz evaluada en la función fz restringida en alfa. Entonces, por cada elemento en K, aplicamos la primera versión del teorema de recursión transfinita. Y obtenemos una única función fz, tal que el dominio de fz es igual a la clase de todos los números ordinales. Y para cada número ordinal, alfa, fz en alfa es igual a gz de fz restringida en alfa. ¿Ok? Bueno, vamos a proponer la función f del teorema. Definimos f de la siguiente manera. Esta función f
cuál va a ser el dominio de la función. Va a ir de la clase K, cruz, la clase de los números ordinales, hacia todo el universo. No es que lo llene todo el universo, pero esta función va a arrojar objetos de la teoría de conjuntos. ¿Con qué regla de correspondencia? Pues a cada z, alfa lo vamos a mandar a fz, que fz ¿cuál es? Es la función que nos garantiza que existe el teorema de recursión transfinita, la única función que existe con estas características, y la vamos a evaluar en alfa. ¿Ok? ¿Qué observamos? Pues es claro que el dominio de f es igual a K, cruz, la clase de todos los números ordinales. Eso es un hecho, por la construcción, simplemente. Y 2, tomemos un z que pertenece en K. Y tomemos alfa que pertenece en la clase de todos los números ordinales. ¿Cuánto vale f de z, alfa? Por la definición de la función f, sabemos que esto es igual a fz evaluada en alfa. Y por la definición de fz, ¿esto cuánto vale? Esto vale, consecuencia de aplicar la primera versión del teorema de recursión transfinita, sabemos que esto es igual a gz evaluado en fz restringida en alfa. ¿Y cómo se definió la función gz? Por la definición de la función gz, sabemos que esto es igual a g de z, fz restringida en alfa. Nos fijamos en el principio de toda esta cadena de igualdades, nos fijamos en el final de toda esta cadena de igualdades y tenemos que f de z, alfa es igual a g de z, fz restringida en alfa. Y esto es válido para cualquier z en K y para cada alfa número ordinal. Y eso es lo que queríamos, ¿no? Queríamos construir una función cuyo dominio fuera K, cruz, la clase de los números ordinales, y que tuviera esta propiedad. Y eso es lo que hicimos. Construimos una función con dichas características. La unicidad. Falta ver la unicidad, pero la unicidad se queda como un ejercicio para ustedes. La unicidad es fácil de probar. Hay que usar la unicidad de las funciones f subíndice z. De ahí se prueba la unicidad de la función f. ¿Ok? Bueno, esta es la primera versión del teorema de recursión, la primera versión paramétrica del teorema de recursión transfinita. Corolario de este resultado, el cual tampoco vamos a probar porque es consecuencia inmediata de este teorema que acabamos de probar. Entonces no hace falta hacer la prueba. O bueno, eso considero yo. Si hay dudas, pues me pueden mandar un correo. ¿Ok? Corolario, vamos a ponerle nombre segunda versión paramétrica. Del teorema de recursión transfinita. Ok. ¿Qué dice el teorema? Pues vamos a considerar tres funciones. Tres funciones
definidas en K cruz V, donde, bueno, ya sabemos que K es una clase y V es todo el universo. ¿Qué afirma esta segunda versión paramétrica del teorema de recursión transfinita? Esta versión nos dice, para variar un poco, que existe una única función tal que voy a empezar con la condición 0. El dominio de f es igual a K cruz, la clase de los números ordinales. 1, f de z, 0 es igual a G1 de z, 0. Esto para cualquier z que pertenece en la clase K. 2. F de z, el sucesor de alfa, aquí falta un paréntesis, ahí está, es igual a G2 de z, fz evaluado en alfa. Esto es para cualquier z que pertenece en K y para cualquier número ordinal alfa. Y la tercera condición, que ahorita pongo que se le pide a alfa. Bueno, ¿qué se le pide? Se le pide que sea un ordinal límite. Entonces tengan presente eso. Alfa ordinal límite. Ahorita lo escribo. F de z, alfa va a ser igual a G3 de z, fz restringida en alfa. Esto para todo z en K y alfa ordinal límite. Esta es la segunda versión paramétrica del teorema de recursión transfinita. Y existen otras versiones. Recuerden que cuando probamos los teoremas de recursión transfinita, empezamos con una versión, justo la que enunciamos hace rato. Déjenme la encuentro. Aquí está. Empezamos con esta. Y a partir de esta versión fuimos obteniendo nuevas versiones del teorema de recursión transfinita. La segunda versión, cuando estábamos en después de probar esta, después de enunciar esta versión, vimos una versión que involucraba 3 funciones definidas en todo el universo. Y ahora estamos obteniendo, ya en nuestras versiones nuestra versión paramétrica, estamos obteniendo una versión paramétrica del teorema de recursión transfinita que involucra a 3 funciones, pero ahora definidas en un producto cartesiano de clases. Y después, bueno, regresando a las versiones de recursión transfinita en una variable, después enunciamos una tercera versión, una cuarta versión, y lo mismo podríamos hacer con las versiones paramétricas. Después de esta segunda versión, enunciar una versión similar a la segunda versión en una variable, enunciar una que involucre otra variable y enunciar también una cuarta versión. ¿Ok? Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar a las versiones a las versiones paramétricas. La que vamos a ocupar para definir la suma de números ordinales va a ser justamente esta, la segunda versión paramétrica del teorema de recursión transfinita. Y vamos a necesitar, si queremos aplicar esta versión, necesitamos tener 3 funciones definidas en una clase K cruz todo el universo. ¿Ok? Bueno, pasamos a la suma de números ordinales. Pasamos a definir la suma de números ordinales. Entonces,
¿Cómo le hacemos? Pues, ¿qué propiedades debe cumplir la suma? Bueno, vamos a exigir que la suma cumpla ciertas características, ciertas condiciones le vamos a exigir que cumpla la suma. La suma de ordinales es una función vamos a denotarla de esta manera con el símbolo de suma. ¿Dónde va a estar definida? Va a estar definida en un producto cartesiano. En la clase de números ordinales cruz, la clase de los números ordinales. ¿Qué nos va a arrojar? ¿Qué nos va a arrojar la suma? Nos va a arrojar números ordinales. Cuando yo evalúe en una pareja de números ordinales, bajo esta función se tienen que ir a un número ordinal, tal que cumple las siguientes condiciones. Para todo beta número ordinal, beta más 0 debe de ser igual a beta. Beta más el sucesor de alfa debe de ser igual a el sucesor de beta más alfa. Y esto se debe cumplir para cada alfa número ordinal. Y beta más alfa, si alfa es un ordinal límite, ahorita lo escribo, debe de ser igual a el supremo del conjunto de números ordinales beta más gamma, tal que gamma es menor que alfa. Esto va a ser un conjunto y siempre que tengamos un conjunto de números ordinales podemos calcular el supremo. Y ya sabemos que el supremo de un conjunto de números ordinales siempre va a ser un número ordinal. Pero esta igualdad se vale siempre y cuando alfa es un número ordinal, un ordinal límite. Ok. Entonces la suma, ¿qué va a ser? Va a ser una función entre clases que está definida en la clase de los números ordinales, cruz, la clase de los números ordinales. Queremos que esa suma, que la función suma, su codominio sea la clase de los números ordinales y que tenga estas características. Vamos a enumerarlas. La condición 1 es que beta más 0 sea igual a beta. Siempre que opere a 0 por la derecha, lo que esté en la primer componente es lo que va a dar, es el resultado de sumar a lo de la primer componente con 0. Beta más 0 debe ser igual a beta. Después, si en la segunda componente tenemos un ordinal sucesor, llamémosle S de alfa, entonces beta más S de alfa debe ser el sucesor de beta más alfa, sea cual sea alfa, número ordinal. Y en el caso de que tenemos que alfa es un ordinal límite, o sea, el ordinal que aparece en la segunda componente es un ordinal límite, entonces beta más alfa va a ser igual al supremo del conjunto de los beta más gamma, tal que gamma es menor que alfa. Condición 3. Ahora una pregunta interesante es, ¿cómo sabemos que existe una función con estas características? ¿Cómo sabemos que existe una función con dichas características? Bueno, vamos a demostrar que realmente existe una función con estas características, que es única
eso va a ser consecuencia de la segunda versión paramétrica del teorema de recursión transfinita. Para aplicar la segunda versión paramétrica del teorema de recursión transfinita, necesitamos considerar tres funciones entre clases. Vamos a proponerlas. Sean G1, G2, G3, funciones definidas en la clase de números ordinales cruz todo el universo, con reglas de correspondencia las siguientes. Vamos a poner su regla de correspondencia de cada una de estas funciones. G1 de beta, x que sea igual a beta. G2 de beta, x va a ser igual al sucesor de x. Y G3 de beta, x vamos a definirla de la siguiente manera. X puede ser cualquier objeto de la teoría de conjuntos, ya que la segunda componente se mueve en todo el universo. Entonces puede ser cualquier objeto de la teoría de conjuntos. Un objeto de la teoría de conjuntos o es una función o no es una función. O es una función cuya imagen es el conjunto, es un conjunto de números ordinales, o no tiene esa característica. ¿Ok? Entonces justo con esa idea vamos a definir la función G3. G3 de beta, x va a ser igual a el supremo de la imagen de x. ¿Y esto cuándo tiene sentido? Pues cuando x es una función. Cuya imagen, x es una función cuya imagen es un conjunto de números ordinales. Y en caso contrario, por simplicidad, vamos a definir a la función G3 como 0. Ok, entonces vamos a considerar estas tres funciones definidas en OR cruz V con estas reglas de correspondencia. G1 de beta, x que sea igual a beta. G2 de beta, x que sea igual al sucesor de x. Y G3 de beta, x que tiene la regla de correspondencia más compleja va a ser igual a el supremo de la imagen de x siempre y cuando x sea una función cuya imagen, no el dominio, su imagen es un conjunto de números ordinales. Y 0 en caso contrario. ¿Ok? Entonces, tenemos tres funciones con estas con estas reglas de correspondencia definidas en este conjunto, en esta clase. Podemos aplicar la segunda versión paramétrica del teorema de recursión transfinita. Entonces, vamos a aplicarlo. Vamos a cambiar de hoja. Por la segunda versión. Paramétrica del teorema de recursión transfinita. ¿Qué sabemos? Pues que existe una única función f tal que condición 0. ¿Cuál es la condición 0? Que el dominio de f es la clase de los números ordinales cruz la clase de los números ordinales. En este caso, el parámetro también se mueve en la clase de los números ordinales,
Condición 0, esta igualdad. Condición 1, f de beta, 0 es igual a G1 de beta, 0. Esto para cualquier beta que pertenece en la clase de los números ordinales. 2. F de beta, el sucesor de alfa va a ser igual a G2 de beta, F beta evaluada en alfa. Esto es para cada beta que pertenece en la clase de números ordinales y para cada alfa número ordinal. Bueno, aquí lo pude haber puesto junto, lo puse separado, no pasa nada. Para todo beta y alfa, números ordinales. Y 3. Si alfa es un ordinal límite, ahorita lo ponemos, f de beta, alfa es igual a G3 de beta, f beta restringida en alfa. Esto va a ser válido para cada elemento en la clase de los números ordinales y para cada alfa número ordinal. Entonces, aplicando la segunda versión paramétrica del teorema de recursión transfinita, que fue esta, aplicamos la segunda versión paramétrica del teorema de recursión transfinita, garantizamos la existencia de una única función f que tiene estas 4 características. El dominio es la clase de los números ordinales cruz la clase de los números ordinales. F de beta, 0 es igual a G1 de beta, 0. F de beta, el sucesor de alfa es igual a G2 de beta, F beta en alfa. Para todo número ordinal, alfa y beta. Y si alfa es un número ordinal límite, que aquí faltó ponerle, límite, f de beta, alfa va a ser igual a G3 de beta, f beta restringida a alfa. Aplicamos la segunda versión paramétrica y obtenemos una función con estas características. Se asemeja a lo que queremos. Acuérdense, lo que queremos es garantizar la existencia de una función a la cual se nos ocurrió llamarle suma, que tenga estas 3 características. Aquí hay algo que tenemos que notar, que esta función debe de arrojar números ordinales, que cuando evalúe en un ordinal límite en la segunda componente, esto debe ser igual a un supremo, que cuando esté evaluando en la segunda componente en un ordinal sucesor, llamémosle el sucesor de alfa, entonces debe ser el sucesor de beta más alfa. La función que nosotros obtuvimos tiene cierto parecido. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale G1 de beta, 0? G1 de beta, 0, ¿cómo se definió G1? Hay que recordar cómo se definió la función G1. G1 de beta, x es igual a beta. G2 de beta, el sucesor de alfa, es igual a... no, aquí está... perdón, aquí es G2 de beta, f beta en alfa. ¿Qué es esto? ¿Ok? ¿Cuánto vale G2 de beta, f beta en alfa? Por la regla de correspondencia a la G2, esto es el sucesor de f beta en alfa. ¿Y cuánto vale G3 de beta, f beta restringida en alfa? Y aquí vamos a poner unos signos de interrogación. Pues uno podría decir, bueno, esto es una función, seguramente
que eso seguramente hay que probarlo, la imagen es un conjunto de números ordinales y por lo tanto esto debe ser el supremo de la imagen de f beta restringida en alfa. Pero se queda únicamente con signo de interrogación porque esa regla de correspondencia es válida únicamente, veamos la regla de correspondencia de la G3, es únicamente válida cuando la segunda componente es una función cuya imagen es un conjunto de números ordinales. Y si es que la imagen de f beta en alfa es un conjunto de números ordinales, si es que fuera un conjunto de números ordinales, entonces es verdad que la regla de correspondencia de G3 de beta, f beta restringido en alfa es el supremo de la imagen de f beta restringido en alfa cuando alfa es un ordinal límite. Como este sí es un número ordinal, esto es un hecho. ¿Por qué? Por lo que la primer componente se mueve en la clase de los números ordinales. Entonces, este es un número ordinal, es un hecho. El sucesor de f beta en alfa es un número ordinal. Bueno, si f beta en alfa fuera un número ordinal, sabemos que dado un número ordinal, su sucesor es un número ordinal. Pero con este argumento no sabemos si f beta en alfa sea realmente un número ordinal. Y f beta restringido en alfa, tampoco estamos seguros que su imagen sea un conjunto de números ordinales. Pero si lo fuera, entonces la regla de correspondencia sería el supremo de la imagen de f beta restringido en alfa. Como la imagen es un conjunto de números ordinales, el supremo también es un conjunto de números ordinales y entonces nos arroja un número ordinal. Entonces, tenemos que demostrar para que realmente esta función f sea una función que va de la clase de los números ordinales cruz la clase de los números ordinales en la clase de los números ordinales, tenemos que demostrar que f, sea cual sea alfa y beta que nos tomemos, siempre f de beta, alfa es un número ordinal. Vamos a hacer la demostración. Teorema. Bueno, afirmación. F de beta, alfa pertenece, es un número ordinal para todo beta y alfa, números ordinales. ¿Okay? Vamos a hacer la demostración. La vamos a hacer por inducción transfinita sobre alfa, pero empezamos tomando un beta número ordinal arbitrario. Sea beta un número ordinal. Vamos a aplicar inducción transfinita sobre alfa. De hecho, vamos a usar la segunda versión del principio de inducción transfinita. Vamos a ver qué pasa en 0. Después vamos a suponer que se cumple para un ordinal alfa y demostramos que la propiedad se cumple para el sucesor de alfa. Y después vamos a considerar el caso límite. Si alfa es un ordinal límite y para todo ordinal gamma menor que alfa se cumple la propiedad, que en este caso la propiedad es que esto sea un número ordinal, entonces para el ordinal límite alfa también se cumple esta propiedad. ¿Okay? Entonces vamos a aplicar inducción transfinita, la segunda versión del principio de inducción transfinita sobre alfa. Si alfa es igual a 0, si alfa es igual a 0, ¿cuánto vale f de beta, 0? Bueno, por la definición de la función f, sabemos que esto debe ser igual a g1 de beta, 0. ¿Y cómo se definió la función g1? La función g1 debe ser igual a, bueno, por la definición de la función g1, esto es igual a beta.
Pero beta, por hipótesis, es un número ordinal. Entonces, esto implica que f de beta, 0 es efectivamente un número ordinal. Ahí está. Ahora, supongamos, bueno, tomamos un número ordinal alfa. Sea alfa un número ordinal. Y supongamos que f de beta, alfa es un número ordinal. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que f de beta, el sucesor de alfa, es también un número ordinal. Vamos a hacer la demostración. ¿Cuánto vale f de beta, el sucesor de alfa? Bueno, por la definición de f, sabemos que esto es igual a g2 de beta, f beta evaluado en alfa. Y por la definición de la función g2, por la regla de correspondencia de la función g2, sabemos que esto es igual a el sucesor de f beta evaluado en alfa. Pero esto es un número ordinal. Pues f beta en alfa es un número ordinal por la hipótesis de inducción. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra hipótesis de inducción es esta. Estamos suponiendo que f beta, alfa es un número ordinal. ¿Qué es esto? Es lo mismo. Y si este es un número ordinal, su sucesor debe de ser un número ordinal. Por lo cual, f beta, el sucesor de alfa, es un número ordinal. El paso inductivo ya está probado. Ahora el paso límite. Vamos a considerar un ordinal límite. Sea alfa, un ordinal límite. Y vamos a supongamos que para todo gamma menor que alfa, f de beta, gamma es un número ordinal. ¿Esto qué implica? Esto implica que el conjunto de todos los f de beta, gamma, tal que gamma es menor que alfa, es un conjunto de números ordinales. Pero observa lo siguiente. Ese dicho conjunto de números ordinales, el conjunto de todos los f de beta, gamma, tal que gamma es menor que alfa, este conjunto, ¿quién es? Fíjate que es la imagen de f beta restringida al ordinal alfa. O sea, si tú tomas un ordinal límite y supones que para todo gamma menor que alfa, f de beta, gamma es un número ordinal, como este conjunto es igual a este, entonces tenemos que la función f beta restringida en alfa, su imagen es un conjunto de números ordinales. Esto lo vamos a ocupar más adelante. Vean cómo lo vamos a ocupar. ¿Cuánto vale f de beta, alfa? Por la definición de f y por el hecho de que alfa es un ordinal límite, esto debe ser igual a g3 de beta, f beta restringida en alfa. ¿Y cuánto vale esto, g3 evaluado en esto? Por la definición de g3 y por la observación que hicimos, igual a un conjunto de ordinales, que es lo que vimos
al final de esta hoja, la imagen de f beta restringido a alfa era este conjunto de números ordinales. Y por la regla de correspondencia de la G3 sabemos que esto debe ser igual a el supremo de la imagen de f beta restringida en alfa. Pero como este conjunto, otra vez repito, este conjunto, este es un conjunto de números ordinales, es un conjunto de números ordinales. Si tienes un conjunto de números ordinales, el supremo también es un conjunto de números ordinales. Es algo que ya probamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que f de beta, alfa pertenece en OR. O sea, f de beta, alfa es un número ordinal en el caso de en que alfa es un ordinal límite, y para todo gamma menor que alfa, f de beta, gamma es un ordinal límite. Pero con esto concluye el... Bueno, ¿qué podemos concluir? Pues por el principio de inducción transfinita, por el principio de inducción transfinita, podemos concluir que para todo alfa número ordinal, f de beta, alfa es un número ordinal. Perfecto. ¿Y cómo tomamos a beta? Beta se tomó de manera arbitraria. Como beta, que pertenece a NOR, fue arbitrario, ¿esto qué implica? Pues que para todo beta, alfa, números ordinales, f de beta, alfa es un número ordinal. ¿Qué es lo que queríamos probar? Nosotros queríamos probar que para cualesquiera números ordinales alfa y beta, f de beta, alfa siempre va a ser un número ordinal. Y ya acabamos la afirmación. Regresando a la función f, vamos a regresar a la función f, a su regla de correspondencia. Con todo esto que tenemos, ¿y cómo lo ponemos? Con todo esto, podemos decir lo siguiente. F es una función definida en la clase de los números ordinales cruz la clase de los números ordinales hacia la clase de los números ordinales. Esto es lo que acabamos de probar. Esto es consecuencia de la afirmación. Probamos que para cualesquiera dos números ordinales, alfa y beta, f de beta, alfa es un número ordinal. ¿Y qué propiedades tiene la función f? Pues que cumple 1, f de beta, 0 es igual a beta. 2, f de beta, el sucesor de alfa. Bueno, aquí hay un paso intermedio, ¿no? En 1 hay un paso intermedio porque f de beta, 0 es igual a g1 de beta, 0, y por la regla de correspondencia de la función g1, esto es igual a beta. F de beta, el sucesor de alfa, es igual a g2 de beta, f beta evaluado en alfa. ¿Y esto a qué es igual? Por la regla de correspondencia de la función g2, sabemos que esto es igual al sucesor de f beta evaluado en alfa. ¿Pero esto qué es? Esto lo podemos escribir como el sucesor de f de beta, alfa. ¿Ok? Y en el caso en que alfa es un ordinal sucesor, y aquí ponemos una flechita de que alfa es un ordinal sucesor, un ordinal límite.
es un ordinal límite, ¿cuánto vale f de beta, alfa? Esto es igual a G3 de beta, f beta restringida en alfa. ¿Y qué probamos? Probamos que esto siempre, cuando alfa es un ordinal límite, f beta restringido en alfa es una función cuya imagen es un conjunto de números ordinales. Por lo cual, esto debe ser igual a el supremo del conjunto de todos los f de beta, gamma, tal que gamma es menor que alfa. ¿Ok? Entonces vamos a fijarnos en lo primero y en lo último de esta cadena de igualdades. Y lo primero sería esto. F de beta, 0, f de beta, el sucesor de alfa, y f de beta, alfa. Lo último que obtuvimos fue que f de beta, 0 es beta, f de beta, el sucesor de alfa es el sucesor de f de beta, alfa, y f de beta, alfa, donde alfa es un ordinal límite, es este supremo. Si cambiamos la notación, si en lugar de llamar a ver, vamos a ponerlo de esta forma. Si f de beta, alfa, lo nombramos, lo escribimos como beta más alfa, si en vez de escribir f de beta, alfa, escribimos beta más alfa, pues tenemos una función a la cual en vez de llamarle f le llamamos suma, que va de la clase de los números ordinales cruz la clase de los números ordinales hacia la clase de los números ordinales, que cumple estas características. Déjenme se las enseño. Aquí están. Que serían estas, justamente. Sería una función de OR cruz OR en OR, tal que beta más 0 es igual a beta. Si lo cumple. Beta más el sucesor de alfa es el sucesor de beta más alfa. Pues es justamente lo que dice la condición 2. Y f de beta, beta más alfa con alfa ordinal límite es el supremo del conjunto de los beta más gamma con gamma menor que alfa. Pues es justamente lo que dice la condición 3. Entonces, realmente hemos construido una función a la cual en vez de llamarle f le llamamos suma. La función suma, que tiene estas características. ¿Okay? Entonces con esto ya queda definida la suma de números ordinales. Ya la definimos. Vía la segunda versión del teorema de recursión transfinita. Ahora lo que sigue es, vamos a hacer unas observaciones muy sencillas. Vamos a ver cómo operar con la suma de números ordinales. Después pasamos a probar algunas propiedades. ¿Ok? Observaciones. ¿Cuánto vale? Bueno, beta más 0. ¿Cuánto vale? Pues por la condición 1 sabemos que esto debe ser igual a beta. Ok, ahí no hay mucho que decir. Es por la condición que le exiges a la función suma. La primera condición que le exiges a la función suma. 2. Bueno, ahora en vez de 0, pongamos un 1. ¿Cuánto vale beta más 1? Beta más 1 es lo mismo que escribir beta más el sucesor de 0. Que por la condición 1, aquí por la condición 2, que se exige, bueno, que cumple la función suma, sabemos que beta más el sucesor de 0 es igual a el sucesor de beta más 0. ¿Y beta más 0 cuánto vale? Por 1 vale beta. Entonces esto es igual a el sucesor de beta. ¿Y esto qué nos hace ver? ¿Esto qué implica? Esto implica que beta más 1 es igual a el sucesor de beta.
cuando empezamos el curso de el tema de números ordinales, dijimos, pues al sucesor de un número ordinal, beta, por ejemplo, lo vamos a llamar también beta más 1. ¿Esto qué nos hace ver? Que la notación que elegimos al principio del curso fue una notación adecuada. Porque ahorita que definimos la aritmética la suma de los números ordinales, observamos que beta más 1, vía la suma de ordinales, coincide con, es igual a el sucesor de beta. Entonces la notación con la que hemos estado trabajando, o sea, de notar a beta más 1, que beta más 1 denote al sucesor de beta, fue una buena notación. ¿Ok? 3. ¿Cuánto vale omega más omega? Ahorita estamos aprendiendo a operar con la suma de números ordinales. Pues ocurre que la segunda componente es un ordinal límite. Y si es un ordinal límite, por la condición 3, ¿a qué es igual esto? Es igual al supremo del conjunto de todos los omega más n, tal que n es menor que omega. Ahora, por ejemplo, si sumamos observación 4, ¿cuánto vale omega más 1? Bueno, omega más 1 ya vimos, en general, beta más 1 ¿a qué es igual? Es igual al sucesor de beta. Entonces, omega más 1 ¿a qué es igual? Es igual al sucesor de omega. Por otra parte, ¿cuánto vale 1 más omega? ¿Cuánto vale 1 más omega? 1 más omega es un ordinal límite. Es el primer ordinal límite. Y como está en la segunda componente, la condición 3 nos dice que esto debe ser igual a el supremo del conjunto de los 1 más n, tal que n es menor que omega. Pero esta es una suma de números naturales. 1 más n con n menor a omega, es decir, ¿qué quiere decir eso? Pues que vas a sumar 1 más cualquier número natural. Pero ¿eso qué nos arroja? Nos vuelve a arrojar números naturales. ¿El supremo quién va a ser? Se puede probar fácilmente que es igual a omega. Y entonces observa, omega más 1 es igual a el sucesor de omega. Pero 1 más omega es igual a omega. Omega, un conjunto, siempre es distinto a su sucesor. Entonces, esto implica que omega más 1 es distinto de 1 más omega. Podemos concluir que entonces la suma de números ordinales no es conmutativa. La suma de los números ordinales no es conmutativa. Y una observación más. Ya para concluir las observaciones y empezar a hacer demostraciones, demostrar propiedades de la suma. Una observación más. Ya vimos que 1 más omega es igual a omega. Con el mismo argumento se puede ver que es igual a 2 más omega. ¿Eso qué quiere decir? Pues que entonces 1 más omega es igual a 2 más omega. Pero si nosotros cancelamos por la derecha a omega, porque omega está a la derecha tanto de 1 como de 2, cancelamos omega y no es verdad que 1 sea igual a 2. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley de la cancelación por la derecha no es válida. Entonces, la suma de números ordinales no tiene las mismas
no cumple las mismas propiedades que la suma de los números naturales. Si bien es un hecho que la suma de ordinales generaliza a la suma de números naturales, no todas las propiedades de los números naturales se llevan a la suma de números ordinales. Por ejemplo, la conmutatividad no es válida y la ley de la cancelación tampoco lo es por la derecha. Lo que sí va a ser verdad es que la ley de la cancelación por la izquierda, esa sí va a ser válida. La asociatividad de números ordinales también va a ser válida, entre otras propiedades. Pero bueno, eso lo voy a hacer en el siguiente video. El siguiente video lo voy a subir junto a... voy a hacer 2 videos el día de hoy. Hoy mismo lo subo, pero lo voy a hacer en un video aparte, ¿ok? Bueno, hasta aquí le dejamos.